ciclo es síndrome de ovario poliquístico como estado inflamatorio a cargo de la doctora Viviana Kramer. La doctora Viviana Kramer es especialista en tocoginecología, subespecialista en ginecología infanto-juvenil, endocrinóloga ginecóloga con orientación en diabetes y endocrinología, jefa del servicio de adolescencia del Hospital Dr. Cosme y docente adscrita a la UBA Medicina, expresidente de SAGIG y coordinador de la FIG. ¿Okay? Le dejamos con el siguiente video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Yo soy la doctora Viviana Kramer de Argentina. La verdad estoy muy agradecida de que me hayan dado esta oportunidad, aunque sea de estar presente con las nuevas tecnologías, dado que me fue imposible por un tema personal estar allá en Perú. Así que muchas gracias a todos y muchas gracias en especial a la doctora Mireya, que muy gentilmente y muy amorosamente insistió en que diera esta charla. Bueno, vamos a hablar de un tema que es fascinante, que a mí me encanta y que la verdad me parece importante tenerlo en cuenta. Yo quiero contarles que yo soy de Argentina, vivo en Buenos Aires y trabajo a la vuelta de la cancha de Boca, donde de Boca Juniors. Este es mi hospital, que es el Hospital Argerich, es un gran hospital y este es mi servicio. Vamos a hablar un poco de este tipo de pacientes que solemos habitualmente ver y que uno ya ve que tiene una condición clínica que no muy alejada tampoco a la brevedad. Va a ser muy costoso para la salud, muy costoso para la salud pública y muy costoso para su vida misma, su condición clínica, si ustedes ven el aspecto que tiene. En el 2008 me convocaron al hospital para armar un espacio que es el espacio endocrino metabólico. Ya tiene agenda propia, ya tiene casuística, tiene pacientes, tiene escuela, y ahí pudimos ver que a lo largo de los años nos hemos dado cuenta que el aumento de pacientes que eran derivados al espacio metabólico y que tenían trastornos metabólicos dependían no de que aumentó la enfermedad solamente, sino que los médicos estábamos mucho más sensibilizados para detectarlo. Y en este trabajo modesto de hace un tiempo ya, pero se los quería traer, nosotros en el hospital, miren, si ustedes ven más o menos los gráficos, teníamos un 46% de pacientes adolescentes con síndrome metabólico, del 100% ya teníamos un 6% que viniendo por vacunas o viniendo por alguna otra entidad le hemos detectado diabetes 2. Entonces es muy importante estar sensibilizados con esta temática. Y acá ven cómo se manifiesta con la acantosis dorsal, ese índice de cinturas que parecen puérperas o embarazadas, que son muy patológicos, la acantosis axilar, y que esto ya puede empezar desde niñas, más allá de la lordosis de la niña más pequeña. Entender que la obesidad es el parámetro clínico del deterioro de las funciones que tiene el cuerpo, y que hay todo como un marco, ¿no? Un marco que nos predispone más allá de la genética, que es la epigenética, que es todo lo que está alrededor que hace que hagan una regulation exogénica. Y desde ya, todos los que hacemos adolescencia estamos dentro de una situación contracultural, pedirle a un adolescente que duerma 8 horas, que coma saludable y que no esté tanto en la pantalla. Ya UNICEF había planteado hace muchos años, no tanto, pero durante ya de la pandemia, en septiembre del 21, que de 3 de cada 10 niños, niñas y adolescentes en América Latina y en Caribe, que somos la mayoría de los que estamos hoy acá presentes, con sobrepeso. Y una cosa muy triste
muy triste es saber que nuestra descendencia tiene menor expectativa de vida que sus progenitores. Esto se lo escuché a la doctora Miriam Salvo hace muchos años y después lo busqué, y la OMS es quien particularmente dictaminó esta triste realidad. Entender que esto no podemos solos, sí o sí tenemos que tener un apoyo de políticas públicas, no solo en salud, sino en educación, y que la condición clínica del adulto se da antes de la concepción. Nosotros ya trabajamos con niñas y con adolescentes, y esto tiene que la intervención venir mucho antes. Que el origen particularmente del síndrome metabólico, de la obesidad y del SOP, aunque sea un tema poligénico, el origen comienza a nivel fetal para que se manifieste la enfermedad adulta, y que la adolescencia es el último intento para llegar a esta etapa en lo que es la adultez saludable. Entender que los recién nacidos de madres con obesidad tienen mayor riesgo de tener obesidad infantil. Tenemos que atacar esto mucho antes, que la obesidad afecta a la madre como a la descendencia, que es un estado inflamatorio crónico, que predispone a situaciones de infertilidad, de diabetes gestacional, bajo peso para la edad gestacional, macrosomía, tromboembolismo posparto, depresión puerperal, y que está asociado a patología cardiovascular a futuro. Y si ustedes ven una situación cronológica en un niño, a partir de una niña de 5 años, solamente tomamos el índice de cintura y su hígado, van a ver que a medida que pasa el tiempo, ese hígado empieza a deteriorarse, sumado que en la adolescencia se agrega el consumo de alcohol. Todos los grupos sociales adolescentes en todas partes del mundo empiezan a tomar alcohol, y esto empeora mayoritariamente su situación clínica, terminando en lo que es la condición de la diabetes, el accidente cerebrovascular, el infarto agudo miocardio, el cáncer de endometrio, el cáncer de mama, colon, riñón. Así que el primer step preventivo, la primera vacuna preventiva oncológica de una mujer y de un varón, de una niña y un niño, es bajar de peso. Estamos hablando también, y esto fue hablado y salió en un montón de gráficas y en bibliografías, de lo que es el cerebro adolescente y en especial todo lo que es las neurociencias. Entonces esto también tenerlo en cuenta. Entonces, para que nosotros tengamos éxito, tiene que haber motivación, constancia y perseverancia. Son 3 situaciones distintas. La motivación es interna, el incentivo es externo. Tiene que ser constante con los cambios y perseverante. Y para ello necesitamos lo que es la medicina de precisión, que es el tratamiento adecuado para la persona adecuada en el momento adecuado. O sea, los 3 adecuados, ¿no? Y así uno puede ver cuál es la estratificación precisa para este paciente. Como yo les dije, tenemos un cerebro adolescente y va modificándose, por lo menos entre los 20 y 23 años se consideran que es el límite de su modificación. Después, toda la vida tenemos que andar haciendo cosas, incorporando cosas cerebrales y funciones cerebrales que tienen que ver con el afecto, con el divertirse, con el ejercicio, con el sol, con todo lo que tiene que ver con incorporar conocimientos, porque realmente el cerebro tiene neuroplasticidad y neuroflexibilidad. Pero la obesidad ya también está visto que es como un tiro en contra de lo que es el desarrollo del cerebro. ¿Existe la obesidad sana? De ninguna manera, no existe la obesidad sana, porque ya sabemos que a 20 años es obesidad sana, permanente, como si fuera una gota que va llenando de a poco el balde, va a poder predisponer a las complicaciones médicas de la obesidad que vamos a estar hablando durante todo este tiempo. Quiero ver si podemos mover esto. No se puede mover la pantalla. Muy bien, por ello vamos a decir que la obesidad es una enfermedad crónica. ¿Es una enfermedad crónica? Sí. Y el eje conductor es la inflamación
metabólica leve. Y es una enfermedad crónica, multifactorial y recidivante. Tiene predisposición genética y perpetuación epigenética y generacional, condicionantes hereditarios y del ambiente construido y contexto para su desarrollo. Depende del volumen, localización y disfunción del tejido adiposo, va a tener mayor o menor impacto en la salud metabólica, funcional y psíquica actual o futura. Es el impacto propiamente de la obesidad. El tejido adiposo enfermo es una disfunción o genera una disfunción metabólica inflamatoria, va a depender del volumen y la localización y tiene un aspecto dinámico. O sea, lo que es obesamente sano ahora va a ser obesamente enfermo en el futuro. ¿Cuál es la característica de nuestros pacientes? Son itinerantes, están bajo esa situación, ya sea de self o porque lo vivieron en el bullying de discriminación. Tienen toda una actitud culpógena y no es un motivo de consulta. Generalmente tienen cero expectativas. ¿Cuál es la característica del profesional? Que siente y percibe que es una batalla perdida. Y esto es lo que tenemos que trabajar entre nosotros, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque la realidad es que en la población infanto-juvenil nosotros tenemos que trabajar para que haga el switch en la adultez. Vamos a tener muchas idas y venidas en este grupo etario, cuando uno le baja línea de ciertos aspectos de lo que es la salud. La base para la disfunción metabólica ya se sabe que es biota. Hay un montón de estudios con respecto a este tema y en un consenso intersocietario para el tratamiento de obesidad de adolescentes en la Argentina, una de las cosas que se planteó es que hay que tener en cuenta una acción preventiva en las madres de estos niños y niñas antes del embarazo. Bueno, las definiciones de síndrome metabólico están en todas partes, lo encuentran en todas las páginas. No es que nos vamos a dedicar, solo quiero mostrarles esto a modo de... Y saber que el índice de cintura y el índice de masa corporal es nuestra clínica soberana, económica, barata, con una cinta métrica y una... Bueno, entender también, hay un nuevo, también hace unos años, un nuevo consenso que es el Edmonton. El Edmonton, lo que es en una ciudad de Canadá, lo que ellos agregaron es la parte social y la parte psicológica. Y eso le dio un puntaje mucho más alto y más importante para tener en cuenta a estos pacientes. Muy bien. La circunferencia de cintura, bueno, tanto la tensión arterial, la insulina, y el OMA correlaciona con el índice de masa corporal y con el índice de cintura. Y el índice de triglicéridos sobre HDL es un índice muy importante porque se sabe que correlaciona con insulinoresistencia y con el OMA. Y es mucho más barato para hacer en los ámbitos, en el ámbito público. En menores de 16 años, el índice que vamos a tener como límite tiene que ser menor de 2.10, o sea, mayor de 2.10 es insulinoresistencia, y en mayores de 16 años, mayor de 3 es insulinoresistencia. Entonces, el síndrome metabólico es un estado inflamatorio, tiene un componente de estrés oxidativo, lleva a la disfunción endotelial y mejora con la pérdida de peso. También entender que están muy asociados con el síndrome de ovario poliquístico, ya desde hace muchos años se va manejando. Ustedes sepan que en aquellas pacientes que tienen obesidad, el 50% de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico cursan con obesidad, y que nosotros habitualmente lo que usamos es el IDF dentro de los consensos y el PUC modificado, porque eso nos puede ayudar a tener más chicas y chicos para mirarlos de cerca y seguirlos de cerca. No como en el mundo adulto, que uno, si los incluiría este tipo de consenso, tendría muchas personas enfermas y sería muy costoso. Se usa el ATP. Bueno, el 18% ya se sabe por el consenso Rotterdam de aquellos pacientes que tienen síndrome metabólico
que correlacionan y cumplen criterios de síndrome de ovario poliquístico. Tener en cuenta un 5% de estas chicas y chicos tienen apnea de sueño, y esto es un indicador muy importante, ¿no?, de todo lo que es la parte cardiovascular. Y entender también que para eso nos sirve el índice de la circunferencia de cuello, nos da el grado de posibilidad de que este paciente tenga apnea de sueño, y el valor de corte es 35, tanto para varones como para mujeres. Hay que hacer una intervención temprana. Esta es nuestra sistematización en la adolescencia de Kerich, que es lo que usamos habitualmente y que lo llevé a Sahig. Es todo lo que tiene que ver la sistematización para el seguimiento de estos pacientes, que empieza con la anamnesis, que empieza con escuchar al paciente, que empieza con la mirada empática que tenemos, el peso al nacimiento, la cronología puberal, los marcadores clínicos como el índice de masa corporal, índice de cintura, circunferencia cervical, el laboratorio, y que el trabajo se hace en interdisciplina, los que tienen suerte de tener de psicólogo a la derecha y de servicio social a la izquierda, y que en todo esto hay que tener en cuenta la salud sexual reproductiva. Son pacientes sexuados, son pacientes que a medida que bajan de peso empiezan a ovular y se pueden quedar embarazadas, así que sí o sí hay que tenerlo en cuenta, y tener en cuenta que la condición clínica también es importante para elegir cuál es el mejor método. Siempre un método es mejor que un embarazo y un puerperio. Hay tratamiento médico, hay tratamiento quirúrgico y el seguimiento. Entonces, dentro de la sistematización, ¿cómo medimos? ¿Cómo se mide esta situación? Medimos según qué es lo que parámetros tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta el laboratorio, ahí ven qué es lo que se tiene en cuenta como marcadores de inflamación crónica leve, como marcadores que nos van a ayudar el pronóstico y la impronta del paciente, el riesgo metabólico, que lo tienen ahí anotado. Usamos como índice de cintura el supracrestal, índice de masa corporal usamos los Z-score de la Sociedad Argentina de Pediatría, y el riesgo cardiovascular. Es de buena práctica pedir el ecodoppler de vasos del cuello si ustedes tienen acceso, con medición de la íntima. Esto nos da la impronta y el mayor riesgo que tiene este paciente en la adultez en hacer patología cardiovascular. Y esto también nos ayuda a ver si tenemos que intervenir sí o sí con medicación. El paso para su evaluación que hay que tener, un clima de confianza. No consultan por el peso, entonces cómo ver cómo se entra con el tema, cuál es la percepción que tiene de sí mismo sobre el tema del peso y qué expectativas tiene. La antropometría siempre hay que hacer el índice de masa corporal, si bien no es el impacto de cada persona. El índice de cintura sí, pero es operador dependiente. Y lo que es la circunferencia cervical, que nos dice un poquito la apnea del sueño y qué impacto metabólico y cardiovascular tiene, y que en realidad el índice de cintura cadena es el más específico y que nos da el porcentaje de tejido graso. Los fármacos son facilitadores de los cambios, pero no son los que curan, son facilitadores. Tienen una acción central, tienen una acción sobre la conducta alimentaria, y hay una desregulación del curso del peso, que nos ayuda a trabajar después en ordenar, en la selección de los alimentos y en los cambios de hábitos, el afrontamiento con la comida y el tamaño de las porciones. Para eso sirve el fármaco. Y uno puede lograr la postergación y la anticipación. También entender de que ya está visto que la obesidad y el síndrome metabólico impactan la formación ósea, y esto hay que tenerlo en cuenta porque vamos a tener futuros adultos con fracturas fáciles. Entender que si bien la resistencia de insulina es fisiológica en la adolescencia, unifica criterios, es una herramienta de prevención y sensibiliza a todos nosotros, personal de salud.
Y este es un trabajo mexicano muy interesante donde hicieron y vieron lo que era la arteriosclerosis carotidia subclínica en aquellos pacientes que tenían acantosis nigricans y vieron que cuanto mayor era la acantosis, el riesgo era más. Hay tres pilares indiscutibles, poco negociables y perpetuables. Me gustó este concepto. El movimiento, la nutrición y el sueño no se negocia con nuestros. El músculo también ahora ya se sabe, el músculo como órgano endocrino, cuando yo muevo el músculo, cuando yo hago actividad física y en especial musculación y resistencia, muevo sustancias citoquinas y mioquinas con impacto a nivel central, a nivel hepático, a nivel del páncreas, a nivel cardiológico. Y saber que la inflamación que genera la insulinoresistencia llega al cerebro. Y si ustedes ven, van a ver acá, cómo es un hipotálamo habitualmente normal y cómo es un hipotálamo de una niña, un niño, un adolescente que tiene síndrome metabólico insulinoresistencia. Como ven que está invadido por una gliosis. La metformina, para mí, yo soy novia de la metformina, es lo mejor que nos puede pasar, es antiquísima ya a esta altura del siglo pasado la medicación y es el mejor antioxidante endotelial. Hay que tenerlo en cuenta, también hay papers y trabajos actualmente que es el mejor cofactor para darlo en oncología porque inhibe los factores de crecimiento a nivel oncológico en cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de piel y cáncer de colon. Y que, como ven, esto es lo que hace la metformina, ¿no? Como que desciende la parte, los marcadores inflamatorios y el marcador oncológico. La vitamina D, también ahora en el futuro, en el próximo congreso de TAGIC, que se hace en Buenos Aires, en Politeama, yo voy a hablar justamente de para qué usamos la vitamina D, la verdad ya se la considera una hormona, un neurotransmisor, se le considera toda la vitamina D porque tiene una acción impresionante, excelente en lo que es la obesidad, el síndrome metabólico y lo que es el ovario poliquístico y que realmente ya se lo da sin necesidad de dosar, está indicado sin necesidad de dosar. Entender que cuando nosotros hacemos ginecología infantojuvenil y es importante tener que nos atraviesa como condición humana la sexualidad y nos atraviesa no quedarnos embarazados en este momento de la vida porque hay que trabajar los proyectos de la vida de estos adolescentes. Entonces, ¿qué consideraciones tenemos que tener en nuestras adolescentes, ¿no? Bueno, primero la condición clínica, el laboratorio para ver la tasa de fertilidad, la menor eficacia en pacientes de más de 80 kilos, hay que saberlo, que durante el descenso de peso se pueden embarazar y que pueden tener conductas de riesgo porque se sienten que no gustan. Y como sienten que no gustan, cuando se da una situación, empiezan a tener conductas de riesgo sin tomar en cuenta el autocuidado. Entonces, ¿qué me voy a llevar a casa? Que tanto el síndrome de ovario poliquístico como la obesidad son un estado inflamatorio, hay una disfunción mitocondrial, llevan a un estrés oxidativo, tiene un gran impacto en el eje reproductivo, tiene una mala respuesta en el tratamiento de reproducción asistida si uno no los trata antes con las medidas de cambio de hábitos y tiene un empeoramiento del pronóstico de cardiovascular y oncológico. Siempre tiene que haber los cambios de hábitos, la farmacoterapia no cura, la farmacoterapia ayuda a llegar con éxito al objetivo. Tenemos varios, una es la naltrexona y bupropión, que en realidad se da a mayores de 18 años, y otro es la liraglutide o la semaglutide, que hay que tenerlo en cuenta, y que generalmente las medicaciones producen, que sí ya se dan a partir de los 12, y que la medicación produce constipación y para eso agregamos el Losartan. Me quedo con esta reflexión final que me parece interesante para todos los que atendemos adolescentes y población infantojuvenil.
Cualquier motivo de consulta es oportuna para tener una mirada preventiva, considerar el concepto de oportunidades perdidas y darle un valor agregado a nuestro encuentro con la niña y adolescente. Muchísimas gracias por esta convocatoria y bueno, los esperamos en Argentina en nuestro próximo congreso que va a estar para arriba. Muchísimas gracias. Hola, ahora sí. Doctora Laura, doctora Marisa y doctora Malki, por favor, a la mesa. Y vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Les va a alcanzar un micrófono para que puedan realizar sus preguntas. Si alguien tiene una pregunta, puede levantar la mano. Buenos días a todos y a todas. Soy de Asunción, Paraguay. La dinámica adolescente en Latinoamérica es la misma. Felicito por las ponencias. Nos corta a todos un mismo comportamiento de adolescentes. Y teniendo en cuenta la facilidad de acceso a comunicación por Internet, en donde las pacientes ya vienen etiquetadas con un diagnóstico que no lo tienen. Una pregunta frecuente que hacen en consulta es: ¿esto se cura o no se cura? ¿Cuál es la respuesta inteligente, emocional, que nosotros como profesionales de salud podemos en forma positiva dar a estas pacientes? Bueno, es una pregunta difícil en el sentido de que estamos hablando de un síndrome que no se cura, que la va a acompañar toda la vida, y hablábamos del pensamiento mágico y lo difícil que es para un adolescente hoy pensar que algo le va a pasar dentro de 30 o 40 años. Entonces, por ahí, no sé si es necesario decir se cura, no se cura, o sea, con esos términos, sino, bueno, lo podemos mejorar siempre y cuando. Yo muchas veces lo que les digo es: la genética la recibiste, contra eso no podemos hacer nada, nosotros dijimos que es multicausal, pero sí podemos trabajar todo lo que tiene que ver con los cambios de hábitos, y si vos mejorás la alimentación, y también recalco mucho ahí que no tiene que ver con el peso, con la estética, sino con la calidad de la comida, porque si no empezamos también a generarles un problema a veces donde no lo hay, que tiene que ver con los trastornos de la conducta alimentaria, que a veces somos nosotros los que generamos en el otro estas cuestiones. Entonces, la verdad es que yo me cuido mucho de hablar de eso. Trato en general de hablarles de los beneficios de comer sano y de hacer ejercicio, que eso va a traer aparejado que todas estas cuestiones vayan mejorando con el correr del tiempo. Trato, digamos, de ir por ese lado y no ser tan... curar no se cura, ya lo sabemos. Esto nos va a acompañar toda la vida, entonces reforzar los hábitos saludables y también tener cuidado con las cosas que decimos. Recién ahí Vivi decía algunas cosas estas de la obesidad y todo, pero a veces nosotros no nos damos cuenta y le decimos que está gordita, que tiene que hacer dieta, qué sé yo, y no es esa la forma tampoco, porque le estamos generando tal vez un problema donde no lo tenía. Tratar siempre, y esto en infarto va en todo, incluso en las malformaciones, cuando tenemos que decirle que tiene una malformación, que por ahí, digamos, no va a poder tener hijos en su útero. Nosotros tratamos siempre de hablar del lado positivo, ¿sí? Decirle, bueno, vas a poder tener hijos de forma adoptada, o sea, siempre tratar de mirar el lado positivo de lo que estamos hablando, ¿sí? En ese sentido. Porque a largo plazo... Algunas veces nos ponen entre la espada y la pared, como vos decís, y nos hacen esa pregunta. Yo en ese caso trato de salir por otro lado y decirles que esto no les va a impedir hacer nada de lo que tienen que hacer. Entonces, lo que sí tenés que hacer es actividad física, alimentación sana, igual que tendríamos que hacer todos.
Entonces trato de normalizarlo. Y lo del ciclo irregular, que por ahí es lo que más les importa, saber que aún la más irregular en algún momento no. Pero les trato de dar vuelta, de decir, bueno, esto no te va a impedir nada de tu vida normal. Ok, muchas gracias. Claro, eso es correcto, ya que la adolescencia es un grupo especial en el cual pues cada adolescente es distinta y también dependiendo el grado de instrucción del familiar, a veces del tutor o de la familia va a tener el entendimiento, ¿no? Porque muchas veces ya vienen con un diagnóstico que es a veces cambiar ese concepto que ya traen desde la casa o de la familia es un poco difícil, ¿no? Ahí nos tenemos que enfocar, ¿no? No catalogar el síndrome de ovario poliquístico, dar diagnóstico en la adolescencia, porque ya hemos visto que los trastornos del ciclo menstrual son muy frecuentes, ¿no? Y esto se puede superponer si nosotros vamos y decimos que ya tiene ese diagnóstico. Como lo mencionó Laura, incluso la ecografía se debe tardar en hacer 8 años después, no inmediatamente, porque sabemos que hay cambios morfológicos a nivel del ovario que pueden darnos un falso diagnóstico, porque estos criterios no están tan establecidos en esta edad. Sin embargo, lo que debemos hacer es incorporar, como le decía, ¿no? La actividad física. La adolescente tiene que moverse. Igual en la edad adulta, ¿no? Tenemos que movernos. Esos son los cambios en los estilos de vida. Educar a nuestro paciente nos va a permitir que las complicaciones sean menores, ¿no? Porque finalmente las complicaciones son cuando hay un síndrome metabólico, sobre todo con el tema de la obesidad, que posteriormente nos va a ir a un tema de insulinoresistencia, diabetes o posteriormente algún problema de infertilidad, algún problema cardiovascular. Y eso lo podemos detectar desde el feto, desde que nace, ¿no? Porque vamos a tener un feto prematuro o un retardo de crecimiento intrauterino o una paciente que tiene el antecedente de haber iniciado una pubertad precoz o una pubarca precoz que tienen también un riesgo para tener este síndrome en el futuro. Así que es muy importante el movimiento, ¿no? Bailemos, cocinemos. Bueno, los que sepan cocinar, aprendemos alguna receta saludable para comer sano, ¿no? Como dice la doctora Liz. Así es. Ok, muchas gracias, doctora. ¿Habrá otra pregunta? Sí, adelante. Recomendada del suplemento de vitamina D para el síndrome de ovario poliquístico. ¿Vos la usás, Marisa? Yo no la uso. Yo uso muy poca vitamina D, preferiblemente que tomen sol, y si viene con los laboratorios de la vitamina D baja, más o menos son 100.000 unidades al mes, pero depende qué tan baja la tenga y si toma sol o no esa paciente. Se puede hacer suplementación. También se puede hacer 25.000 por semana o 400 por día. Yo la vi a Selva Lima por acá, puede ser allá, ella especialista en vitamina D. Selva, ¿vos qué dosis? Bueno, gracias por darme la oportunidad. La felicito, la verdad que estuvieron muy bien las conferencias. En general, dosificar vitamina D es muy costoso. Nosotros hemos hecho varias investigaciones en Uruguay, soy de Uruguay, y hemos encontrado insuficiencia y deficiencia en una población joven. De hecho, yo hice una investigación en menores de 19 años y encontré valores muy bajos. Entonces, la suplementación es 2.000 unidades al día o las dosis semanales o las dosis mensuales, porque para un adulto es difícil la posología diaria, a un chico mucho más. Entonces, por eso adoptamos la semanal o la mensual, como tú lo mencionaste. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenos días. Mi nombre es Lía Matera, vengo de Colombia y era solamente un aporte con respecto a la pregunta anterior. Muy de acuerdo con lo que decía la doctora Labosque al inicio, que hay que decirle a la paciente pues que ella viene con la genética y una serie de factores fisiopatológicos que se presentan en el ovario poliquístico.
Pero cuando uno va a enfrentar a una paciente, uno tiene que enfocarla y es pues lo que yo hago en mi consulta. Le digo, mira, todo lo que tú hagas hoy va a impactar todo lo que deseas o vas a tener en el futuro. Las consecuencias clínicas del estado fisiopatológico del síndrome ovario poliquístico varía según la edad. Entonces, según la etapa de la vida en la que va a estar la paciente, ella va a tener diferentes objetivos. Por ejemplo, en la adolescencia los objetivos muy seguramente van a ir ligados a la estética y muy poco le importa lo que pasa al futuro. Pero cuando tú le dices que todo aquello que ella hace en ese momento va a impactar toda la parte estética de autoimagen y de aceptación y que va a impactarlo en ese momento, porque recuerden que el adolescente tiene una sensación de urgencia de resolver todas las cosas, pero cuando le dices que eso justo que hace y que no va a ver con el resultado en el tiempo, va a verse impactado en mejores resultados en fertilidad, mejores resultados cardiometabólicos. Entonces ella va a saber que todo aquello que hace en ese instante le funciona hoy y le funciona en el futuro. De esa manera ella va a tener un poco de adherencia. Hay una forma de hacer que haya un poco más de adherencia en los objetivos metabólicos y antropométricos con la paciente con síndrome ovario poliquístico y es fijar objetivos mediante la técnica SMART. Así como en versión resumida, son objetivos que sean fáciles, individualizados y medibles. O sea, ella siempre hay que controlarla, siempre hay que ordenarle controles periódicos que le permitan objetivizar los logros que ha tenido cuando ha tenido adherencia a esos objetivos que tú planteaste en la consulta. Ok, muchas gracias doctora por su aporte y con esto damos finalizado a nuestro primer simposio de ovario poliquístico. Despedimos a nuestras ponentes con un fuerte aplauso, por favor.